cuestions. Saben que estos últimos días, bueno, durante esta semana estamos conociendo, ¿no?, algunas de las empresas que van a estar presentes en esa cita del Palma International Boat Show, que esta cita importantísima para el sector náutico, ¿no?, que se ha consolidado como una de las citas más importantes a nivel internacional, diría yo, y que se va a celebrar en Palma entre el 30 de abril y el 3 de mayo. Hoy nos acompaña en estos estudios del Parvit Jaume Capell, es ingeniero de ventas y proyectos de la empresa Boat Control Services. Muy buen día, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Le voy a pedir que se acerque un poquito, mira, más el micro, así le van a poder oír buenos mejor. Días, Andrés. ¿Cómo va todo? Muy bien. Me imagino que preparando también esta cita que, como digo, se ha institucionalizado y consolidado como una cita de primer nivel, yo diría que internacional, ¿no? Yo diría que es la primera española actualmente y una de las importantes. Todo empezó por la desestacionalización, se cambió el ritmo de los barcos. Antes, al hacerlo a finales de abril, primeros de mayo, parecía que la temporada estaba encima, pero realmente es que ahora los barcos muchas veces se venden a un año vista, a año y pico. Entonces, esta feria aquí de Palma, vamos claramente a nivel internacional y la primera española, sin duda. ¿Qué ofrece Boat Control Services? Su empresa, o la empresa de la que usted es ingeniero de ventas y proyectos, ¿qué ofrece, ¿no?, al mercado náutico? Fundamentalmente dos partes más importantes, que son una marca de estabilizadores giroscópicos que se llama Seakeeper y un mando remoto que se llama Dockmate. Seakeeper, estabilizador giroscópico, lo que hace es que el barco no balancee, con lo cual el confort a bordo pues es muchísimo mayor. La gente no se marea, las copas no se te caen, entonces eso de cara al confort. Y el otro punto, que es el Dockmate, el mando remoto, lo que hace es solucionar uno de los mayores miedos que tienen los navegantes, que es la maniobra. Todo el mundo en medio del mar navega muy bien. El problema es cuando se acerca a puerto para atracar, se acerca al muelle de la gasolinera a echar combustible, y esos momentos de tensión con el Dockmate se puede hacer muchísimo más fácil y con mucho más control. Ahora entramos en detalle en estos dos elementos que usted nos decía, estas ayudas, ¿no?, a la navegación, pero vamos en primero al cómo nació Boat Control and Services, ¿no? ¿Por qué, no? Esa oportunidad de nicho, cuéntanos un poco. Pues precisamente porque aparecieron estos productos en el mercado, el responsable de la empresa pues se empezó a instalar equipos de estos dentro de otra empresa, y entonces surgió la oportunidad de independizarse y decidió coger estas marcas. Y bueno, yo llevo con ellos desde el 2019, desde el final del 18, principio del 19, o sea que yo llevo con ellos casi 7 años, 6 años, y ellos debían llevar otros 6 más. Entonces es una empresa que lleva ya 12 o 13 años mínimo funcionando. ¿Y qué perfil de cliente entonces acude a ustedes? Entiendo que desde particulares, clubes náuticos o empresas de mantenimiento. No, sobre todo es cliente final, pero lo mismo puede ser cliente particular que usa su propio barco, como empresas de charter. Nosotros trabajamos con muchas empresas de charter y con barcos desde lo más pequeño que hemos hecho es 8 metros y lo más grande 40 metros. Entonces, entre 8 y 40, pues ahí está nuestro nicho de mercado. A ver, explíqueme bien para un profano como yo en el mundo de la náutica, que bueno, yo subo cuando alguien me invita, ¿no? A pasar un día en verano, ¿no? Pero estos dos elementos que me explicaba, ¿no? Empecemos por el Seakeeper, ¿no? Pues este balanceador, que además tenemos también un vídeo que podemos mostrar, sí, para que los espectadores del Salón Náutico de Valencia, que nos acompañen, que nos ven a través de televisión, para que lo puedan también visibilizar y visualizar. ¿Qué es exactamente? Pues ¿y cuál es su función principal? Es un dispositivo que está dentro del barco, no es externo. Está dentro del casco. Y lo que hace es que el barco, cuando va navegando o está fondeado por el movimiento de las olas, las estelas de otros barcos, balancea para un lado y para otro. Eso tiene dos componentes muy importantes. La primera es que la gente se marea más, es el primer problema. Y el segundo es que, aunque no te marees, tú estás de pie en el barco compensando con tu cuerpo el balanceo del barco y llegas agotado.
un día de pesca o un día en el mar tranquilamente, ya se ha agotado. Y además es imposible tomarte una copita de vino con tu aperitivo porque se vuelca. De hecho, hay mucha gente que nos graba en las demostraciones que yo hago con mi propio barco, que es el que saldrá ahí en el vídeo. Yo hago demostraciones y graban vídeos llegando a la ola de un ferry o con el movimiento normal, con copas de champán encima de la mesa. Mira, estamos viendo el correcto, ahí están, son los empleados de un astillero cercano a Valencia y entonces querían probar cómo funcionaba, entonces les dejé que, ves el balanceo, es un balanceo ya considerable, y llega un momento cuando ya veo que están muy emocionados, cuando pues le doy al botón, activo el Seakeeper y ya ves, sigue moviéndose, pero ya el barco ya no se mueve. Caramba. Entonces dentro... ¿Y esto se puede aplicar a cualquier barco? ¿A cualquier barco de cualquier eslora? De motor, sí, cualquier eslora porque hay distintos tamaños y se pueden hacer pues múltiples... Esto solo tengo que decir yo a mi amigo que me invita a hacer un cafico en verano, que tiene que poner algo de esto. Hay veces que es un barco tan grande que necesita 2 de los estabilizadores más grandes. Claro. Hay otras veces que el estabilizador que le toca al barco no entra por espacio y se separa en 2 estabilizadores más pequeños. Entonces hay muchas posibilidades de configuración. Yo lo que hago es hago los cálculos de estabilidad de ese barco, miro cuánta capacidad de estabilidad necesito desarrollar y en base a eso pues adapto los distintos modelos que hay y se instalan en el... Porque esto no viene de serie. En algunos barcos ya viene como opcional. De serie muy pocos porque es un dispositivo que no es barato. Entonces la gente cuando compra el barco, si no te lo saben explicar muy bien, tú ves el precio y dices, pues prefiero poner la tapicería de cuero con los colores del Mallorca que poner el estabilizador giroscópico, me sale más barato. Pero luego cuando lo prueban, lo normal, cuando lo prueban es que se instale. Yo el año pasado creo que hice 20 pruebas en mi barco en los que entregué el presupuesto y firmé 19. Y uno era porque era un alemán que estaba pensando vender el barco y yo le dije, si estás pensando vender el barco, no tiene sentido invertir. O sea, si tú vas a tener tu barco al menos 2 años, sí merece la pena ponerlo, porque son 2 años de disfrute y lo vas a vender más fácilmente al tener estabilizador. Hay muchos astilleros que ya lo ofrecen como opción y entonces a nosotros es más fácil, porque si ellos lo ofrecen como opción, el hueco de instalarlo ya está previsto. En otros casos tenemos que buscarnos la vida, mover generadores, hacer historias para encontrarle el hueco para la instalación. ¿Y el mantenimiento es fácil? Sí, el mantenimiento es mantenimiento normalmente anual o cada 1000 horas y es chequear la hidráulica, la presión de vacío, porque hay que pensar que esto es una esfera, como eres profano, en lugar de volante de inercia vamos a llamarle peonza. Dentro de una esfera al vacío está una peonza que pesa mucho, girando a casi 10.000 vueltas por minuto. Entonces, como está al vacío, no hay rozamiento. Para asumir porque esa peonza, seguro que bicicleta, seguro que has probado alguna vez. Si tú agarras un poco más. Si tú agarras una rueda de bicicleta por el eje, le das vueltas a toda velocidad y cuando está girando rápido, intentas moverlo, notas una resistencia. Pues eso mismo lo colocas en vertical y moviendo hacia proa y hacia popa conseguimos estabilizar hacia una banda o hacia la otra. Que neutralice ese movimiento del barco y que lo absorba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que absorba ese movimiento, ¿no? ¿Y la vida útil es también hasta que...? No sé, nosotros hemos renovado porque además la empresa lleva 17 años fabricando. Yo conocí al fabricante americano porque yo trabajaba en propulsión eléctrica e híbrida de embarcaciones y los conocí en Miami hace 17 años. Y yo antes de trabajar con Seakeeper aquí en Mallorca, compré mi primer equipo para mi barco. Tenía claro que mi barco fue el más pequeño de Europa, tenía 9 metros, fue el más pequeño de Europa en ese momento con el estabilizador Seakeeper y yo tenía clarísimo que quería ese dispositivo. Entonces, ya se me ha ido la vida útil, ¿no? La vida útil, sí. Bueno. Hemos cambiado equipos de 10, 11 años porque ellos ofrecen un plan renove. Sale nueva tecnología en el mismo tamaño. Consigues más capacidad de estabilización, menor consumo, claro, y entonces ellos te ofrecen un plan renove, oye, te recompramos tu equipo antiguo y ponemos uno nuevo, y hemos hecho unos cuantos, ellos le llaman trade-in, hemos hecho ya unos cuantos equipos de trade-in. Bien, vamos ahora me explicará también el otro sistema, ¿no? que comercializan, que es el DocMate, ¿no? Me parece que me ha dicho, pero sí, para esto tenemos un vídeo locutado, son 10 segunditos o 15 segundos, vamos a verlo.
El mando lo que te permite es tener todo el control del barco en la palma de la mano. Te puedes ir moviendo todo alrededor, que el objetivo es no tener que estar en el puesto de gobierno, sino poder moverte a cualquier sitio donde vaya a ser necesario echar un ojo, ajustar, y entonces pues tú lo tienes todo aquí sin ningún problema. A ver, esto que con un mando de control remoto uno puede aparcar el barco. Y puedes atracar el barco. Bueno, aparcar el coche, atracar. Puedes controlar la hélice de proa, los motores, el molinete del ancla. Es muy importante aquí en Mallorca con la Posidonia. Oye, ver dónde estás echando el ancla, porque normalmente siempre vas con ayuda, alguien te dice aquí y tú sueltas el ancla. Con esto tú estás... con el agua tan transparente pues se ve que hay arena o no hay arena, pero hay otras zonas en las que no es... No, o que en el momento cuando tú estás empezando a soltar el ancla, el barco ya se ha movido un poco. Claro, el agarre, a ver, no lo hace en esa zona. Para el fondeo es fantástico porque tú estás viendo desde la proa y moviendo tu barco sin tener que dar instrucciones a nadie, y desde ahí controlas todo. Y luego para atracar, desatracar, es muy cómodo porque tú te puedes mover todo. Ahí en el vídeo lo que se veía era que yo, no es lo habitual, lo ideal es que yo tengo que estar dentro del barco, pero demostramos en la televisión valenciana cuando grabaron el vídeo, tenemos tanta confianza en el mando que desatraqué el barco desde el Pantalán, le di una vuelta por la dársena del puerto de Valencia y lo volví a atracar directamente con el mando. En ese vídeo yo estoy manejando desde el Pantalán. Desde el Pantalán y estar manejando la embarcación. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Como si fuese un escalestre, un coche, un radiocontrol. Un radiocontrol, sí, exactamente como un radiocontrol. Bueno, funciona así, de hecho. Lleva un doble canal de comunicación para fiabilidad. Solo me ha fallado una vez porque el barco me lo alquila la Copa del Rey de Vela para sacar a sponsor y eso. Y con los inhibidores del Rey, pues le iba a decir, me imagino, efectivamente. Una vez me falló por los inhibidores, pero por lo demás... Casa Real, inhibidores de Pertot... Lógico, se entiende. Pero no hay ningún problema, porque en el momento que... Si a mí me fallas el equipo, yo salgo del puerto, cuando hago las demostraciones, salgo del puerto de Palma desde el Club Náutico, solo con el joystick, porque tiene mucha programación y puedes ir con el barco y el joystick hasta 6-7 nudos de velocidad, entonces puedes salir del puerto y yo normalmente hago las demostraciones así. ¿Qué pasa? ¿Falla el mando? Te avisa, el mando te va a avisar en cuanto pierdes señal y entonces coges los mandos del barco y ya está. Pero es un avance para mí. Hombre, el Seakeeper, si me das a elegir entre poner el Seakeeper o poner el Dogmate, pues yo que soy perro viejo y que llevo muchos años navegando, pues a mí las maniobras no me suponen mucho problema, elijo el Seakeeper. Pero los dos son una comodidad para el navegante y sobre todo para el navegante ocasional, el que no está muy habituado y le cuesta. El dominguero, si me permite la expresión. O el de temporada, vamos a decir. No digo de manera peyorativa, yo navego en invierno. De temporada, o que al final... El barco tiene 4 años y tiene 11.000 millas navegadas. 11.000 millas náuticas son 20.000 kilómetros, más o menos. Entonces el barco ha navegado bastante. Entonces cuando tú navegas, pues al final... Como dicen, yo lo digo mal en catalán, con lo cual lo digo en español, a capar se aprende cortando cojones. Entonces, el que navega y maniobra lo tiene fácil. Claro, es al final saber cuántas millas, qué uso vas a hacer el barco y a partir de aquí, pues efectivamente, si le haces un uso habitual al barco y tal, pues todas estas mejoras y estos elementos que son de ayuda, ¿no? Pues bueno, compensan y te puedes plantear el ponerlos, efectivamente, porque al final es una mejora para tu barco, para estar en el barco, para disfrutar de la náutica y del mar, ¿no? Para el Seakeeper yo siempre he dado el argumento de la comodidad, de poder tomar tu picnic. Yo me acuerdo que tenía mi barquito pequeño en Strength y tenía una Azimut de 70 pies grande al lado y estaban los marineros intentando servir a los invitados y se les caían las copas y yo estaba en mi mini chalupa tomando mi aperitivo tranquilamente. Entonces, como si estuvieras en tierra. Pero fue mi suegra la que me descubrió el argumento del cansancio. Luego me lo han dicho los pescadores. Es un dispositivo de estabilización que utilizan también los pescadores deportivos porque, claro, están balanceando durante 6-7 horas y es agotador en medio, en alta mar es agotador. Y entonces, pero la primera fue mi suegra que cuando probó este barco, el primer barco que tuve con el Seakeeper, me dijo, oye, pues yo he llegado a puerto mucho más descansada. Y yo me quedé así y digo, ostras, claro. Pero es que además luego esa sensación
es que te dura muchas horas Sí, después en tierra. efectivamente. A mí me ha pasado alguna vez que después de estar Que un día... vas andando como mareado por el Sí, pantalón, o en ¿no? el Al desembarcar. bueno, te sientas o estás en casa y tal, y después de que haya pasado un cierto, incluso unas horas, y dices, pero si parece que estoy todavía navegando, Sí, ¿no? se ¿Y nota. qué me pasa, no? Entonces, bueno, pues elementos que sin duda mejoran esa vida a bordo del barco, ¿no? Hablemos de futuro, de bueno, tecnología, que esto avanza a velocidad de vértigo. ¿Veis una tendencia hacia la automatización completa de estos procesos de varada y botadura, o de atracar el barco y de seguir? Sí, ya hay bastantes. Lo que pasa, pues como pasaba con los coches, aquí el mercado es mucho más pequeño, pero yo me acuerdo en los coches cuando te decían la asistencia a aparcamiento y necesitabas tener el espacio de un tráiler para poder aparcar. Entonces, ahora es milimétrico, los sistemas de ayuda funcionan fenomenal. Aquí también ya se han desarrollado sistemas con cámaras para atracar el barco en el espacio y se está yendo hacia ello. ¿Cuánto tardará en desarrollarse? Bueno, pues es que en la náutica, como somos un sector más pequeño, pues dependerá quién sea el precursor, pero ya hay astilleros europeos que lo están ofreciendo con menos precisión de lo que sería deseable, pero está funcionando y ese es otro de los miedos. Lo que pasa es que yo para mi gusto, teniendo mi joystick, yo juego con el barco como si fuese un... ¿Te sientes más seguro porque lo manejas Yo me tú, siento, ¿no? lo manejo yo y desde cualquier parte del barco, porque hay veces que dices, oye, es que tengo un barco en mi banda de babor, pues me traslado a babor para manejar el barco desde babor y ir viendo a ver cómo Claro, están las defensas. lo puedes ver, no necesitas que alguien te ayude. Es comodísimo. Yo salgo y para tensar amarras después, no tienes que estar ahí ni usando winches ni tirando de bíceps para poder tensar, sino que mueves con el tensas. Con el joystick y ya está. Ya. ¿Y lo de la inteligencia artificial? Llegaremos a ver que... Seguro. Bueno, que de tú hecho, le metes a un chatbot y le dices, apárcame, atraca el barco en este y tal. Yo he tenido mi primera negociación, espero que se formalice, he tenido mi primera negociación con un armador de un barco que verificaba todo lo que yo decía con su ChatGPT. Y entonces yo le daba los argumentos y le decía, mira, pues es que el Seakeeper 3 te va a ir bien. Sí, es el que me ha recomendado ChatGPT. Digo, ya, pero es que el 4 es más avanzado tecnológicamente. Entonces el tío metía Seakeeper 4. Efectivamente, todo lo que me estás diciendo se verifica con ChatGPT. Y dije, bueno, pues mira, qué alegría que la inteligencia artificial coincida con mis argumentos. Pero claramente la inteligencia artificial en todos los ámbitos y la náutica no se va a quedar atrás en eso, seguro. No sé, alegría o hasta cierto, no sé. Yo iba a decir temor. Yo creo que no hay que temer a los avances, ya, sin duda alguna. A mí me gusta comprobar. Pero claro, da un poco de respeto, ¿no? Yo consulto muchas veces, porque hay veces que no me acuerdo. Yo trabajo con barcos, medidas imperiales, medidas. Entonces yo hay veces que tengo alguna duda. Joder, pues sí, la pulgada es 2,54. Sí, esa no dudo. Pero bueno, si tengo la duda, digo, oye, ¿cuánto es la libra? Porque vienen datos en libras de peso en lugar de en kilos. Oye, ChatGPT, ¿cuántos son esto en kilos? Y te lo dice, bueno, pues eso está bien. A mí lo demás, para tomar mis decisiones, me sirve de ayuda, pero yo soy gallego de nacimiento y desconfiado. Y entonces, pues... Por naturaleza. Ahí está. De cuna. Jaume Capell, que es ingeniero de ventas y proyectos de Boat Control Services, que es una de esas empresas que va a estar, ¿no?, presente en esta nueva edición del Palma International Boat Show entre el 3 de abril y el 30 de abril, perdón, y 3 de mayo en Palma. Ahí vais a bueno, entiendo que vais a exponer estos dos elementos que me estás hablando. No sé tenemos un barco demo más pequeñito que el que se ve en el vídeo. Que lo balanceamos ahí con la gente y hacemos las demostraciones. Un poco como lo que hemos visto. Como lo que hemos visto ahí. Ahí también os subiréis y empezaréis a moveros y tal, y luego si hay activáis el Seakeeper activamos el Seakeeper y se para. Y luego si hay alguien especialmente interesado, como yo tengo el barco en el náutico, pues al terminar la feria o antes de empezar la feria por la mañana, al día siguiente o lo que sea, hacemos demostraciones saliendo a la bahía de Palma para que la gente diga, bueno, vale, es que esto es atracado, pero ¿funciona de verdad? Funciona de verdad.
Muy bien, pues muy interesante, sin duda alguna, para, bueno, para aquellos, evidentemente, que se pueden permitir también luego tener un barco, pero bueno, son... Bueno, y si no se comparte. y si no se comparte. Yo cuando Si vine a existe Palma, la yo cuando copropiedad vine a Palma compartí barco 2 y años. si no, pues para saber si uno va en un charter o va con un amigo y anota mejoría, Correcto. decir, oye, esto es el Seakeeper, y ya te colgas una medalla y Ya te quedas, está. y te quedas con los compañeros. Pero tú entiendes de estas cosas, sí, sí, sí. Efectivamente. Jaume Capell, muchas gracias por Un estar con placer. nosotros, que vaya muy bien esa feria y bueno, que vaya bien también la temporada en general. Un saludo. Hasta la Muchísimas próxima. gracias. Gracias, que vaya bien.